Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra sesión de Diálogos Piensa. Hoy contamos con la presencia de Carlos Garcés, que es el encargado nacional de campamentos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y para hacer una pequeña introducción a él, Carlos es arquitecto de la Universidad Finisterra, cuenta con un magíster en Administración de la Construcción de la Pontificia Universidad Católica de Chile y lleva más de 10 años en el servicio público, trabajando ya sea en servicios metropolitanos como en el MIMBU, y principalmente su carrera la ha dedicado al trabajo de campamentos y viviendas sociales. Carlos, muchas gracias por estar acá. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias a ustedes. Bien, eh, preocupados con toda esta situación que estamos viviendo en el país, pero con mucho trabajo por lo mismo. Pero bien, aquí muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá con nosotros y tú lo empezaste de una manera perfecta, estamos todos preocupados y de hecho me gustaría compartir contigo una imagen que nosotros produjimos en Piensa para que comencemos la conversación y como tú puedes ver, nosotros hicimos un mapeo de diversas variables que diversos expertos han estado mencionando como factores de riesgo urbano frente a la pandemia. Y podemos ver acá dos cosas que probablemente a ti no te van a sorprender mucho, pero que tienen que ver con los índices de hacinamiento y la carencia de acceso a servicios básicos. Y como podemos estar observando, los puntos rojos son los campamentos y los puntos amarillos son las viviendas sociales y principalmente donde estas se concentran tenemos mayor hacinamiento y mayor y menor acceso a servicios básicos, lo cual claramente son factores de riesgo para esto. Y si a esto le sumamos que además Valparaíso es la ciudad, es la región, perdón, que concentra la mayor cantidad de campamentos, me gustaría saber, en primer lugar, si este patrón de hacinamiento, de carencia de servicios es algo que se observa en todo Chile y también por qué Valparaíso concentra prácticamente un 24% de las familias en campamento y además casi todas están en el Gran Valparaíso. Sí. Mira, lo primero, respecto al hacinamiento, es un patrón que lamentablemente hemos heredado de políticas habitacionales desde yo diría desde los principios de los años 90, donde el enfoque fue fuertemente desarrollar cantidad de vivienda social y no calidad. Y el problema lo hemos visto años después. Es un problema que vemos hoy día. Por lo general, creo yo que los altos índices de hacinamiento se vinculan más que nada con viviendas sociales, eh, e incluso mayor a los índices que se ven en los mismos campamentos, ¿ya? Y en particular la realidad de campamentos, sí, la región de Valparaíso, bueno, primero partir que desde el año pasado terminamos el catastro. El último catastro era del año 2011, se actualizó, se empezó a trabajar en una actualización en el 2018, en 2019 se entregaron los resultados y los resultados del catastro nos indican algo que ya habíamos visto en el catastro de 2011, que Valparaíso es la región que tiene más campamentos y más familias de campamentos viviendo ahí. Es un patrón que se repite, aunque de todas maneras los resultados de este catastro nos dicen que aumentaron significativamente la cantidad de familias viviendo en campamentos, esto a nivel nacional, y también se da en la región de Valparaíso. Yo creo que la región de Valparaíso tiene algunas particularidades que tienen que ver con características geográficas, oportunidades laborales y culturales también de la familia. Eh, Hoy día vemos que la familia, si bien es difícil hoy día desarrollar proyectos habitacionales para darles una solución habitacional a la familia, también las mismas familias de la región de Valparaíso, principalmente Viña y la comuna de Valparaíso, que es donde se concentra la mayor cantidad de familias, generarles un incentivo para que se vayan a un proyecto habitacional es muy difícil. La familia es muy arraigada a su territorio, tiene una cuestión cultural que por lo general permanece en la comuna donde siempre ha vivido. Y como vemos que esto es una situación que se arrastra de catastro en catastro, es una cuestión cultural familiar que vemos que las familias en general son parte de su idiosincrasia en el fondo.
Ellos tratan de permanecer en el lugar donde han habitado siempre y tienen un tema cultural con eh, tomarse los terrenos y ir ganando espacio dentro de la ciudad, dentro de las posibilidades que el mismo territorio le permite, en el fondo. Y también la otra característica, yo decía, geográfica, es que se da, por lo general vemos que los campamentos están emplazados en las partes altas de los cerros, entonces, por un lado, facilita, por ejemplo, el escurrimiento de aguas lluvias, no, principalmente hoy día no se van a ver afectados por inundaciones. Ese es un beneficio, entre comillas, que tiene al emplazarse ahí. Y lo otro es factibilidades sanitarias. Por lo general, Valparaíso y las comunas de Viña y Valparaíso se caracterizan por tener un amplio territorio operacional, las empresas sanitarias. Entonces, para los campamentos que se instalan, no es difícil, aunque de manera irregular, conectarse a las redes públicas. ¿Ya? Entonces, de alguna manera tiene facilidades el territorio para instalarse. El gran problema es que muchos de estos terrenos están en zona de riesgo, yo diría. Ya, Ese es el gran problema del paraíso. Sí. oye, y solo para dejar esto de forma más explícita, la dinámica del movimiento de las familias entonces no es algo común en otras regiones. Por lo tanto, significa en otras regiones, si tú le ofreces, por ejemplo, a alguien de Santiago, le ofreces una casa en Talca, va a haber mayor probabilidad de que ellos estén dispuestos a mudarse, cosa que en Valparaíso no sucedería. Una característica de la situación de campamento a nivel nacional es que es muy dinámica y las realidades son muy distintas de región, entre regiones e incluso entre comunas a veces. Claro, o sea, tenemos los campamentos hoy día, que existen en el norte no existían en el catastro del 2011. Hoy día sabemos una de las regiones que tiene más familias de campamento es Antofagasta, realidad que no teníamos en el 2011 y son campamentos muy extensos. No son muchos campamentos, pero sí los campamentos que hay son de muchas familias, mayormente inmigrantes. La realidad en el sur del país es que hay pocos campamentos, también por las condiciones climáticas. En Punta Arenas hoy día tenemos un campamento en el catastro y es un campamento más bien acotado, porque el clima no lo permite. Y, y son familias que, claro, que están dispuestas a lo mejor en alguna zona a irse a un departamento y en otra zona no se irían por ningún motivo a un departamento, buscan casa. Entonces, y también en algunas regiones las familias están dispuestas, en la sexta región se da mucho que se mueven entre comunas. En otras regiones, como el caso del Paraíso, yo les comentaba, es muy difícil que la familia se mueva entre comunas. Sobre todo que es muy distinta la realidad de las comunas costeras en la región del Paraíso con las que están hacia el interior. Perfecto. Oye, y una consulta, ¿ustedes tienen algún tipo de perfil o composición de las familias que vienen en campamentos para ayudar a la gente que nos está escuchando que se haga una idea de qué es vivir un campamento, ya sea Sí, el tamaño de las familias, la materialidad, sí. cuánto tiempo la gente está viviendo en un campamento, si es que trabajan más en algunos sectores industriales o comerciales, ¿tienen algo de eso? Miren, si quieres les muestro una pequeña presentación con, con las características de lo que nos arrojó el catastro, y podemos ir viendo. Súper, gracias. No sé si se ve. Ya. Pero primero, como introducción, estos son los números que nos arrojó el catastro 2019. 802 campamentos, más de 47.000 hogares. Hoy día sabemos que en realidad viven más de 50.000 familias en el territorio nacional en situación de campamento. ¿Ya? El catastro nos arrojó que hay 471 campamentos nuevos. ¿Ya? Estos son los grandes números y la comparación del 2011 al 2019. ¿Ya? Ahí se puede ver, en el 2011 habían 657 campamentos con un total, con un poquito más de 27.000 familias. El catastro que iniciamos en 2018, hay más de 47.000 familias y 802 campamentos. Y en los gráficos se puede ver, concentrémonos en la región de Valparaíso principalmente, que siempre ha sido la que lamentablemente ha liderado la situación con mayor cantidad de campamentos, 146 en el catastro 2011, 181 en el que entregamos los resultados 2019, y en cantidad de familias, eh, 7.500 en el 2011 y más de 11.000 en este catastro. Como podemos ver también en la zona norte del país, la situación cambió mucho.
y Biobío también sigue siendo una región que sigue concentrando gran cantidad de familias. Un poco las características de la composición de los hogares, y es lo que tú me preguntabas, el promedio no es muy alto, a diferencia de lo que muchos pueden creer, es incluso un poco menos de 3 personas por hogar. Este promedio también es bien real, o sea, es bien consecuente con la realidad misma de Valparaíso. Después el 55% de los hogares a nivel nacional hoy día están liderados por una jefa de hogar. O sea, las mujeres son las que lideran allí la familia. Hay casi un 30% de la población encuestada a nivel nacional que es de nacionalidad extranjera. Esto, como les dije, se da fuerte, muy fuerte en la zona norte del país. Y las principales nacionalidades de los migrantes son bolivianos, colombianos y peruanos. Y las causas que motivan la decisión de habitar en un campamento, las principales es el alto costo de los arriendos y la necesidad de dejar de ser allegados, la independencia. ¿Ya? Y esto es lo mismo que vemos en la región de Valparaíso, son las principales causas por las que vemos que las familias se instalan en un campamento. Eh, Comentarles algunos índices importantes de allegamiento. En los campamentos de la región de Valparaíso vemos que hay un 3% de, se da un 3% de allegamiento en los campamentos, y el índice de hacinamiento en la región de Valparaíso es un 15%, lo que también es consecuente a la realidad general. Este índice de hacinamiento es solo campamento, ¿ya? Es el hacinamiento que hay en los hogares de campamento, esos resultados del catastro, pero es el mismo índice que se da en la realidad general, por así decirlo, en la región de Valparaíso, ¿ya? O sea, O sea, es totalmente proporcional. o sea que el hacinamiento es más fuerte en las viviendas sociales de políticas anteriores al 2006 que De en todas los maneras. como tal. De todas maneras, sí. Pero sí, lo que les comento, bueno, a propósito, se puede ver que la región de Valparaíso no es la que tiene los índices más altos de hacinamiento, pero lo que se da en la región de Valparaíso con el hacinamiento en campamento es que es directamente proporcional a la realidad regional, ¿ya? Ujú, Que también es alrededor de un 15%. correcto. Bueno, les quería comentar algunos pilares de nuestra gestión, si quieren aprovechamos de ver. Nosotros hemos apuntado la gestión en un desafío al 2022 en generar diagnósticos y definir estrategias, sobre todo en los 471 campamentos nuevos que nos indicó el catastro, generar alianzas público-privadas porque nos hemos dado cuenta que el sector público eh, no puede hacer esta tarea solo, es necesario involucrar al sector privado. Lo otro es un pilar importante que estamos implementando desde el año pasado, es trabajar en la prevención con los campamentos que están en zonas de riesgo. Ahí lanzamos el plan Campamento Preparado, que ya les voy a contar un poquito más adelante. El otro son innovación, es soluciones que apunten a la innovación habitacional. Esto también es muy relacionado a la prevención en zonas de riesgo. Estamos haciendo algunos pilotos viendo la posibilidad de anticiparse al desastre, ¿ya? Y esto es con soluciones bien innovadoras. Eso en el marco de la Mesa Compromiso País. Después implementar un plan de intervención social especial para las familias de campamento. Esto es algo que no existía y que es súper necesario. O sea, vemos que hoy día las familias de campamento principalmente venían integrándose a proyectos de S49, que es el Fondo Solidario, son los proyectos habitacionales que desarrolla hoy día el Estado para las familias más vulnerables, y por lo general el acompañamiento social que había era el plan de habilitación social tipo regular que tiene cualquier familia. Hoy día nosotros vemos que las familias de campamento necesitan un plan habitacional, un acompañamiento social especial y mayor, también porque hemos visto que la intervención en un campamento a veces es mucho más larga y necesita de una atención más cercana durante los 6 años hasta 7 años que dura toda la gestión, desde que uno entra a intervenir en un campamento hasta que la familia tiene una solución habitacional definitiva y se cierra el campamento. Cuando hablas Eh, de intervención social, ¿te refieres a acompañarlos más allá en la adquisición de la vivienda? Variables como trabajo, educación. Preparación, claro, y preparación durante esta transición, prepararlos al paso que significa eh, vivir en una solución habitacional definitiva, en el fondo. Pasar a vivir en una comunidad, a lo mejor pagar gastos comunes, etcétera. Perfecto.
El plan de intervención social lo hemos llamado Plan de Atención Social y Comunitario. Ese esperamos formalizarlo luego, pero ya lo tenemos prácticamente desarrollado. Y lo otro es aumentar la gestión de cierre, que eso es la meta más importante por la que se nos mide. Eh, y históricamente se han cerrado un promedio de 55 campamentos, hoy día 53 campamentos creo que es el promedio, si no me equivoco, y hoy día estamos apuntando a cerrar más de 60 campamentos al año. al año. Sí, Perfecto. Oye, y ahí me arroja una consulta, si quieres dímelo. la hago ahora o si quieres seguir presentando esto, que tiene que ver con el déficit cuantitativo y cualitativo. No sé si quieres seguir hablando de esto o lo... No, coméntame nomás. Sí, Claro, lo que pasa es que tú hablas de la meta de que quieren cerrar cerca de 50 campamentos al año, pero el déficit cuantitativo ha disminuido consistentemente con respecto a los últimos 20 años y ahora se habla cerca de 400.000 unidades en déficit. Si hablamos claro. de cualitativo, es 2 o 3 veces más, es mucho más difícil medirlo. ¿Y Sí, cómo se... cualitativo cerca de 1.300.000. 1.300.000, perfecto. Mm. Entonces, es casi es más del triple. Entonces, ¿cómo puedes tú en el fondo poder asociar la meta de cierre con los campamentos con que la cantidad de campamentos por un lado está creciendo, pero este déficit cualitativo está pesando mucho? Entonces, ¿qué variables están entrando en juego dentro de ellos? Sí. Mira, el ministerio tiene distintos programas para enfocarse en cada uno de estos problemas, por así decirlo. Hoy día vemos que en, en, eh, hay nuevos instrumentos, por ejemplo, están los subsidios de arriendo, programa que no existía años anteriores, un programa más bien nuevo, y están relacionados a una solución transitoria. Pero el déficit cuantitativo de los cerca de 400.000 unidades que habla la CACEN, creemos nosotros que se queda corto, y es más que nada por la realidad que hemos visto, el fenómeno que hemos visto ahora en el último tiempo, donde han crecido las nuevas tomas de terreno. Luego, esto es un monitoreo que estamos haciendo sobre todo luego después de octubre de 2019, donde nosotros hicimos un levantamiento informal, no es nada oficial, pero vemos que a nivel nacional hay más de 200 nuevas tomas que no están en nuestro catastro, y más de 17.000 familias que viven en él. Y estos están concentrados principalmente en la región de Tarapacá, Valparaíso de nuevo, y la región metropolitana han aumentado fuertemente. También en los lagos y en la Araucanía. Sí, también hemos visto que el efecto de la pandemia ha hecho que muchas de estas familias que antes vivían de allegado, porque estas familias vivían en alguna parte, han vuelto a vivir de allegado, un poco seguramente por el susto de la misma pandemia, pero esto sabemos que va a ser un efecto rebote, o sea, a la larga cuando en unos meses más pensamos se empieza a solucionar este problema, deberían de volver a estas tomas de terreno y debería de aumentar y ver que tenemos mayor cantidad de campamentos. Entonces, por eso yo digo que de alguna manera vemos que el déficit cuantitativo de la CACEN se queda corto. La raíz de este problema de que estén aumentando las tomas es porque necesitamos mayor cantidad de soluciones habitacionales. Y en eso está trabajando el ministerio con distintas propuestas. O sea, hoy día, por ejemplo, hay una glosa que permite a los directores de Serviu comprar terrenos para tener un banco de suelo, cosa que no teníamos. Eh, hay un decreto también que está en desarrollo, que está la idea de generar la oferta para el arriendo. O sea que si bien tenemos hoy día un decreto que permite otorgar subsidios para el arriendo, el problema que tenemos es que no hay oferta para aplicar ese arriendo. Entonces, se está trabajando en un programa para que sea el Estado quien desarrolle esta oferta que hoy día falta. Lo mismo con modificaciones en el mismo DS49, aumentando algunos montos de subsidio, dando algunas flexibilidades. O sea, se está trabajando en ese sentido para tener mayor también alternativas en distintos programas que nos permitan solucionar este problema. Y respecto al déficit cualitativo, el año pasado hubo un gran cambio en las políticas habitacionales. No sé si ustedes habían escuchado anteriormente del programa de protección del patrimonio familiar. Era un programa bien histórico, el 3PF, que está relacionado a mejoras del patrimonio familiar.
¿ya? Pero el cambio que se da cuando se pasa al programa Hogar Mejor, que seguramente también ya lo han escuchado, es que se exige, o sea, hay una mayor exigencia en la calidad de, de las propuestas, principalmente porque hoy día se exige un diagnóstico de las viviendas que postulan. Anteriormente no había un diagnóstico y la, en el fondo las soluciones o las propuestas eran más que nada eh, propuestas por los mismos beneficiarios que postulaban sus proyectos y no estaba levantada más bien desde la expertise técnica que podría tener una entidad patrocinante y desde el mismo Estado. O sea, hoy día se va a direccionar y se van a exigir proyectos con acordes a un diagnóstico previo y que apunten a mayor calidad. Por lo mismo, ya no se va a beneficiar, por ejemplo, la familia que quería poner cerámica o pintura en el mejorar una vivienda, sino que hoy día apuntan a mejoras más significativas, mejoras estructurales que necesitan mayor expertise y por lo mismo son de mayor costo, entonces los mismos subsidios se aumentaron considerablemente. Además, hoy día hay 4 capítulos distintos en ese programa, que es el decreto 27, Hogar Mejor. Hay un capítulo 1 que apunta al mejoramiento del equipamiento comunitario, que esto está muy vinculado también en general a las políticas de integración, a la misma gestión de campamentos. Eh, Ahí hay subsidios de hasta 7.500 UF, cosa que no existía antes, que es donde en una unidad vecinal se propone un equipamiento comunitario. Ahí está el capítulo 2, donde se formaliza la intervención de condominio, por ejemplo, cosa que tampoco se había formalizado antes y no existía, que es el mejoramiento en condominios en general, espacios comunes, y también un capítulo 3 que es mejoramiento de la vivienda, ¿ya? Mejoramientos en el interior de la vivienda o ampliación de ellas. Y un capítulo 4 que tiene que ver con los subsidios de eficiencia energética. Entonces, ese es un programa muy potente que apunta al déficit cualitativo y creo yo debería ser un programa que a lo largo de los años debería agarrar cada vez más vuelo, porque vamos a ir teniendo la idea, o sea, cómo ha funcionado la política habitacional en el país durante los últimos años, y lo bueno de este país es que gobierno tras gobierno se mantienen, es que hemos ido disminuyendo el déficit cuantitativo, pero el parque que necesita mejoras o mejor niveles de mantención, por así decirlo, va aumentando. Entonces, lo bueno que veo yo es que ya nos estamos haciendo cargo de eso y ese es un programa, como les digo, debería de ser cada vez más potente. Y en ese Perfecto. sentido, en campamentos, para vincular ese programa con la intervención en campamentos, estamos viendo que se podría vincular perfectamente con la intervención por medio de erradicaciones que hacemos nosotros. ¿Ya? Aquí, pasando a la siguiente lámina, nosotros les cuento que nuestra intervención se enmarca principalmente en radicación por 2 vías, ya sea por medio de un proyecto habitacional, una construcción en nuevos terrenos, pero en el mismo lugar, o por medio de la radicación con obras de urbanización. Y esto se da mucho en la región de Valparaíso, es el principal modo de intervenir los campamentos. Entonces vemos que en los casos de la radicación por urbanización podemos vincularlos perfectamente en una etapa posterior al programa Hogar Mejor, para mejorar las mismas viviendas que ya están bien consolidadas y que las familias han consolidado durante los años. Y la otra modalidad de intervención de nosotros es la de erradicación. En el fondo las familias tienen que salir del terreno que ocupaban, se van ya sea a un proyecto habitacional o con un subsidio para compra de vivienda en otro lugar. Bueno, y nuestra gestión se enmarca en 4 fases para, para terminar, si quieren, esta presentación. A modo de resumen, una primera fase que tiene que ver con un diagnóstico, que es el mismo catastro, una segunda fase que es con definir la estrategia de intervención, y una tercera fase que ya es la ejecución del plan de intervención, ya se ejecuta la estrategia predefinida y al terminar esta tercera fase ya se gatilla el inicio del cierre del campamento, cierre que lo vemos y se desarrolla durante una cuarta fase
donde incluso iniciamos la recuperación del terreno, por lo general, con obras de recuperación en beneficio a la comunidad, generando el hito final, que es el fin de intervención de un campamento. Por lo general, como yo les decía, la intervención dura alrededor de 6 años. Estas han sido observaciones que nos han hecho el programa, desde mismo la evaluación de que hace el Ministerio de Desarrollo Social, la DIPRES. Una de las observaciones es tratar de acortar los plazos, y la otra gran observación es la necesidad de que acompañemos durante todo este periodo de tiempo, como les dije, a las familias y no aparezcamos en el, yo digo territorialmente, los equipos acompañando a la familia, una vez que iniciamos la intervención en el campamento y después nos desaparecemos y solo aparecemos cuando las trasladamos a la vivienda definitiva. Entonces la idea es acompañarlas de manera continua durante toda esta intervención. Perfecto. Oye, y si volvemos al déficit, porque tú mencionaste variables como, por ejemplo, que las municipalidades pueden adquirir suelo, que hay subsidios de arriendo, subsidios a la venta, los 3 PF y las mejoras, el programa de acompañamiento y llegar mejor, pero ¿qué crees tú que falta para poder disminuir la brecha cuantitativa de viviendas que hoy día nos acompleja un poco y tiene que ver más con variables de disponibilidad de suelo, hay temas de recursos porque este es uno de los subsidios más caros que tiene el Estado, tiene que ver con costo de construcción, bajo interés de las inmobiliarias en invertir, y eso te pregunto tanto a nivel regional como a nivel Valparaíso, porque en Valparaíso los proyectos de viviendas sociales han sido un poco menores que en otras zonas metropolitanas, y por lo tanto eso también llama la atención. ¿Cuál es el diagnóstico para que ello suceda? Sí. Mira, en Valparaíso se da, claro, hay en general a nivel nacional hay un problema con los costos de los suelos. Este es un fenómeno que es resultado de lo que estamos viendo en el catastro, por ejemplo, en Antofagasta y en Valparaíso. En Antofagasta la realidad también es una realidad muy semejante, donde el plan son suelos muy caros, hay condiciones socioeconómicas de la población que son de un alto contraste respecto a las familias que viven en campamentos, que por lo general viven en las laderas, en las zonas altas. En, en el caso de Antofagasta, para hacer la comparación, se da que viven al final del plan, hacia atrás, por así decirlo, en los pies de los cerros, a diferencia del Paraíso, que viven en las partes altas. Eh, una es la escasez de suelo, por lo mismo precio de los suelos, y lo otro, la particularidad de la región del Paraíso, como yo le comentaba, las intervenciones son por lo general por medio de urbanizaciones que tienen altos costos, ¿ya? Por las características geográficas, por estar emplazados en los mismos cerros, por tener que hacer, por ejemplo, muros de contención, por tener que llevar toda la infraestructura sanitaria. Son intervenciones muy altas en costo. Pero solo para comentarle, o sea, a modo, no sé si lo tengo en la presentación, pero nosotros, como para comentar grandes números, nosotros anualmente tenemos, por ejemplo, el presupuesto de este año fue cerca de 19.000 millones de pesos para el programa Campamento, ¿ya? Y los últimos años ha sido de ese orden. Desde el año 2017, yo diría a la fecha, lejos la región donde más estamos invirtiendo, desde 2018 en realidad, es la región de Valparaíso. 2018 invertimos más de 2.000 millones de pesos, 2019, que es un 17% a nivel nacional, 2019 casi 4.000 millones de pesos, que es un 26% de nuestro presupuesto a nivel nacional. Y este año ya llevamos invertido más de 1.500 millones de pesos, lo que significa en el avance del gasto que llevamos un 37% del presupuesto a nivel nacional. Todo en Valparaíso. Entonces es una región que ya hace varios años es la que concentra la mayor inversión de nuestro programa. Uno, o sea, es bien lógico por la cantidad de familias que viven ahí, pero también es por el alto costo que significa invertir en la región e intervenir en obras en la región. Estos recursos que les estoy comentando aquí son obras, son inversiones, son, son obras, o sea, se refleja finalmente en obras. Entonces,
Es una región que desde el año 2011 que se crea el programa Campamento, nos ha tenido la atención permanente y desde 2014 yo diría una fuerte inversión concentrada en la región, esto aumentándose sobre todo estos últimos años, desde el 2018 a la fecha. Hemos comprado terrenos también. Hoy día la verdad es que es difícil, como tú comentabas, desarrollar proyectos habitacionales. Hoy día tenemos 3 proyectos habitacionales que están en construcción, 2 en Valparaíso y 1 en Viña del Mar. Tenemos uno próximo también a iniciarse, pero es una realidad. O sea, es difícil desarrollar proyectos habitacionales y por eso una modalidad de intervención muy importante en la región de Valparaíso que implica una gran cantidad de recursos es la urbanización, es la erradicación por medio de urbanización. Perfecto. Y esto relacionándolo con algo que mencionaste anteriormente, darle el poder a las municipalidades de poder comprar terrenos con este banco, también nos surge la duda si hay un trabajo coordinado entre Minbu, Serviu y los gobiernos locales y qué acciones se están realizando por la familia de los campamentos, ya sea en el marco de la política de provisión de viviendas como también en la contingencia actual por el COVID. Mira, nosotros tenemos para la modalidad de inversión que les comentaba antes, tenemos transferencias de 2 tipos. Uno es hacer convenios de transferencia con los mismos municipios. Las Ceremis hacen un convenio y le traspasan los recursos a los municipios. Esto es muy ocupado, es bien regular en nuestro programa y en la región lo ocupamos mucho con las distintas comunas. Aquí no hay color político en nuestra intervención. Trabajamos con todas las municipalidades. Hay una gran cantidad de recursos que se le pasan, en este caso, yéndonos puntualmente a la comuna de Valparaíso y a la comuna de Viña del Mar, ya sea para hacer estudios de terreno, para hacer diseños y para compra de terreno. También tenemos otra vía que es la transferencia de recursos directa al Serviu, cuando el Serviu puede hacer directamente ejecutar este gasto, por así decirlo, cuando ellos pueden hacer la compra, la expropiación o el diseño, ¿ya? Pero una modalidad importante que ocupamos es la transferencia a los mismos municipios. Por eso es una coordinación súper importante que tenemos con las municipalidades principalmente. Cuando vemos que hay una municipalidad que se hace difícil trabajar con ellos o porque no es de interés, no está dentro de sus prioridades, o porque, por ejemplo, no podemos hacer una transferencia porque tiene rendiciones pendientes, está la posibilidad de trabajar con las gobernaciones también. Pero por lo general trabajamos con las municipalidades. También dentro de nuestra intervención, una característica que tiene nuestro programa es que tenemos la posibilidad de otorgar subsidios de arriendo como solución transitoria. Nosotros le llamamos gastos de traslado transitorio, y estos por lo general se financian por medio de las municipalidades. Nosotros le hacemos el traspaso de los recursos a la municipalidad, y la municipalidad es quien le traspasa los recursos a la familia y va rindiendo mensualmente este gasto y exigiéndole los documentos necesarios para esta rendición, ya sea un contrato de arriendo o incluso a veces gestionando dónde aplica este arriendo, porque las familias a veces de campamento no logran conseguir dónde aplicar este beneficio. Entonces hay muchas municipalidades incluso que los ayudan con la búsqueda. Entonces el trabajo con las municipalidades para nosotros es fundamental. Nosotros tenemos equipos regionales de campamento en todos los servicios que tienen un trabajo muy relacionado, vinculado con las mismas Didecos, equipos de vivienda de todas las municipalidades. Si no tenemos ese trabajo coordinado, es imposible hacer bien nuestra intervención, nuestra gestión. Si quieren, miren, volvamos a la presentación y les voy a contar un poquito lo que estamos haciendo hoy día dentro de la contingencia. Perfecto. ¿Ya? Bueno, aquí tenía un par de imágenes comentando los campamentos más emblemáticos de la región de Valparaíso. Uno es el Parcela 11, donde ya estamos trabajando con compra de terreno para, para el cierre de este campamento. Reñaca Alto también, uno de los más emblemáticos, de los más grandes, en Viña del Mar. Los más grandes están en Viña del Mar. ¿Ya? El Manuel Busto es lejos, por lejos, el más grande de la región, también ubicado en Viña del Mar, donde ya iniciamos las obras de urbanización, para que las familias que puedan radicarse se radiquen. La urbanización tiene primero una gestión de modificar el loteo, hacer un loteo, entregar títulos de dominio a las familias que se quedan ahí,
y avanzar con las obras de urbanización, como lo ven en la imagen. Bueno, esto es un ejemplo de un cierre, un campamento emblemático que cerramos este año acá en la región metropolitana, campamento La Isla, muy, muy antiguo en Maipú. Este es el tipo de viviendas que están entregando hoy día en la región metropolitana, son departamentos. Lo voy a pasar rápido, es más que nada para tener una visión general de lo que hacemos, soluciones habitacionales y recuperación de terrenos, finalmente, que es la última etapa que yo les comentaba en nuestra intervención. Nosotros hace varios años ya que nos propusimos que si no recuperábamos el terreno, esto iba a ser una intervención sin fin, porque iban a ser terrenos que se iban a seguir ocupando o las familias se iban a quedar ahí algunas o iban a llegar a tomarse ya nuevas familias. Entonces, hoy día nosotros contamos con recursos para hacer obras que recuperen estos terrenos en beneficio a la comunidad, al entorno mismo donde estaba emplazado el antiguo campamento. ¿Ya? Y obviamente hacemos recuperaciones de terrenos acorde a la realidad de cada región. En la imagen de abajo vemos en la zona norte, donde no podemos tener mucha vegetación, hay problemas de suelos salinos, donde no podemos ir con mucha agua tampoco, y también proyectos en la zona sur, donde se necesitan, por ejemplo, algunas cubiertas por la lluvia, etc. Bueno, esto les quería contar rápido el plan de campamento preparado que implementamos el año pasado, que tiene que ver más que nada para cómo trabajamos con los campamentos que vemos que están emplazados en zonas de riesgo. Eh, Dentro de los resultados del catastro de campamentos vimos que hay muchos campamentos que están en zonas de riesgo y por eso iniciamos un piloto en Antofagasta el año pasado y es un plan de campamento preparado, lo denominamos, que lo vamos a trabajar en distintas regiones, piloteándolo este año y la idea es después, eh, dentro de todo Chile, en los campamentos que están en zonas de riesgo o incluso riesgos muy recurrentes como son los incendios en campamentos. Bueno, dentro de este plan se enmarca el plan de acción preventivo que implementamos nosotros desde marzo, desde que se declaró este estado de excepción por catástrofe. Nosotros nos enfocamos en 4 ejes dentro del plan de acción preventivo. Un eje que tiene que ver con salud, nos preocupamos de que toda nuestra población de riesgo se vacunara rápidamente por la influenza. Esto era más que nada una gestión coordinada con los centros de salud primaria de las distintas municipalidades, con los CEFAM. Y eh, un encargo que le hizo el ministro desde el primer día, en este caso era el ministro Monker, a los CEREMI, era que se vincularan y se relacionaran rápidamente con su par de salud para establecer protocolos de traslado rápido hacia residencia sanitaria de los casos confirmados que viéramos en campamento. Aquí una anécdota, porque nosotros en un principio lo que queríamos era tener un cruce de datos, idealmente con salud, para que ellos nos informaran los casos de contagio en campamento. Nosotros, como tenemos la base de datos del catastro, tenemos todos los RUT, tenemos georreferenciados, de hecho, donde vive cada familia, cada RUT, y de esa manera veíamos súper fácil, o no sé si fácil, pero facilitábamos mucho nuestra gestión. Si Salud, Ministerio de Salud nos podía decir, oye, aquí hay un caso de contagio en tal campamento, nosotros rápidamente podíamos trasladarlo a una residencia sanitaria. Bueno, después vimos que por la ley de protección de datos esto no era posible. Yo ahí es una crítica personal, creo yo, una enseñanza para futuro también. Esa ley se debería flexibilizar en caso de catástrofe. O sea, nos facilitaría muchas cosas y creo yo es fundamental hoy día tener un cruce con el Ministerio de Salud y saber qué familias están contagiadas y eso no, a lo mejor podríamos tener índices de contagio mucho más bajos de los que hay hoy día. Eso es una crítica muy, muy personal. Después un segundo eje tenía que ver con el agua potable. Sabemos que hay un 40% de nuestros campamentos que dependen del camión aljibe. Entonces, por suerte, hoy día no hay campamentos que no tengan agua potable, pero sí hay algunos que son más críticos que dependen de un camión aljibe. Entonces nos enfocamos en que tengan en potenciar la entrega, en reforzar la entrega de agua y que esta entrega sea continua. ¿Ya? Ahí nos estamos apoyando principalmente por la Asociación Nacional de Empresas Sanitarias y algunas inversiones con recursos nuestros que estamos haciendo en los más críticos, sobre todo en la zona norte. Y en Valparaíso también estamos trabajando fuertemente. De hecho, hemos tenido 2 reuniones, esta semana tenemos
una última para cerrar la estrategia de intervención en los campamentos más críticos, junto a Serviu y junto a la sanitaria de la región. Un tercer foco que tiene que ver con la higiene. Sabemos los focos de insalubridad que hay en los campamentos en general. Esto es algo que nos preocupó mucho desde un principio y aquí principalmente consiguiéndonos kits de higiene con el sector privado. A lo mejor ustedes lo vieron por ahí. Ya hicimos una primera entrega a nivel nacional, más de 47.000 kits de higiene que nos aportó la empresa Unilever en este caso. Y hoy día vamos a iniciar una segunda entrega de 47.000 kits más. Con eso vamos a abarcar a la totalidad de la población que está en campamento. Algunos campamentos más críticos los vamos a reforzar incluso. Y esta segunda entrega son con kits que nos donó la CPC. ¿Ya? Nosotros aquí, además, tuvimos que implementar toda una logística potente con apoyo de las Fuerzas Armadas, que nos están ayudando a nuestros equipos regionales a distribuir esto en cada campamento. Y el cuarto eje que ha funcionado muy bien, creo yo, que es la bajada de información y educación en el contexto de esta emergencia, que es más que nada hacer la bajada oficial de los instructivos de prevención, por ejemplo, del Ministerio de Salud, y también todos los beneficios que está dando el Estado. Son todos los beneficios del Ministerio de Desarrollo Social. Eh, para esto nosotros hemos desarrollado una gráfica, como la que estoy mostrando en la pantalla, con la cual nosotros vía WhatsApp compartimos a una base de datos de más de 800 dirigentes que tenemos a nivel nacional. Son gráficas que sacamos 2 veces a la semana. Esto es un ejemplo de lo que hemos sacado. Por ejemplo, la gráfica sacamos días lunes y viernes. La gráfica del día de ayer tenía que ver con este número 800 para llamar a las residencias sanitarias, para saber si es que hay cupos, que lanzó el Ministerio de Salud ayer. Entonces son gráficas que efectivamente estamos viendo que están llegando a las familias de campamento. Nosotros la bajada la hacemos por nuestros equipos regionales, con los contactos de dirigentes, lo hacemos por medio de las Dideco, por medio de las asociaciones de municipalidades que estamos trabajando en una mesa operativa, por medio de la Coordinadora de Organizaciones Solidarias, por la Comunidad, perdón, de Organizaciones Solidarias, o la COS, por medio de Techo. Entonces, una bajada amplia que estamos haciendo y que vemos que efectivamente le está llegando a los dirigentes. Además, desarrollamos estos documentos, que son especies de protocolo, más que protocolos, son lineamientos que proponemos. Uno son las acciones para enfrentar el coronavirus, que es una especie de protocolo, pero más que nada propone cómo trabajar. Esto también les ha servido a algunas municipalidades. Y lo otro es cómo trabajar en terreno, cosa que se nos hizo muy necesaria con nuestros equipos de trabajo. Eso en términos generales es cómo hemos estado trabajando la pandemia. Vemos, creemos, dentro de estos ejes, el eje de salud y el de información tiene que ver con hacer el monitoreo de los casos de contagio. Y hoy día vemos que a la fecha creemos que nuestra intervención ha servido. Hoy día los índices de contagio no son tan altos como esperábamos tenerlos a esta fecha, dentro de nuestro monitoreo, que es más bien precario, porque como yo les dije, no se puede tener un monitoreo en línea con el Ministerio de Salud. Es más que nada hoy día el boca a boca, la información que recibimos con los dirigentes, esta la confirmamos con nuestras autoridades regionales, y cuando hay un caso de contagio confirmado, que lo consigue nuestra autoridad regional, el Ceremi, con la Seremi de Salud, lo consideramos como caso confirmado y se activa este protocolo de aislamiento. Nosotros hoy día, dentro del monitoreo, llevamos un avance de 200 casos contagiados a nivel nacional, lo que no es mucho, considerando que tenemos más de 100.000 personas viviendo en campamentos. Y de esto tenemos también un gran avance de casos recuperados. Consideramos que hay es un cuarto alrededor de los contagios que están activos, cerca de 50 personas activas en distintos campamentos. Eh, como yo les decía, no es una información que sea exacta porque no está en línea, pero sí hemos visto que en las mismas noticias hoy día, y preguntando diariamente a nuestros equipos regionales, donde creamos una aplicación para que reporten en línea los casos de contagio, tuvimos un par de brotes hace un mes en Antofagasta, pero son casos que se han ido controlando y por suerte no hemos tenido estos brotes exponenciales a nivel nacional. Tenemos solo dos muertes que lamentar en campamento
Y, por ejemplo, el caso de las muertes son los casos que deberíamos de saber, porque se sabe por la prensa o por algún otro medio. Entonces, por suerte, hasta el día de hoy creemos que dentro de todo la situación en campamento está controlada. Lo lamentable de esto es que siempre hemos dicho que un brote puede aquí dejarla embarrada, como se dice en buen chileno. Oye, es un trabajo ciertamente intenso que requiere mucha coordinación y están haciendo muchas acciones. Y si nos movemos un poquitito hacia políticas un poco más generales y hablamos de que hoy en día se está discutiendo la nueva ley de integración social y eso es algo que está generando discusión en distintos sectores como la academia, política, nivel gubernamental, etcétera. Y nos gustaría saber un poco más de qué es, cómo beneficiaría a las familias de menores recursos una nueva ley de integración social y qué es lo que busca cambiar en relación a las políticas. Principalmente se está hablando de una nueva generación de políticas de vivienda y por lo tanto sería súper atractivo entender cuáles son los cambios. Mira, lo primero es un poco eh, dar respuesta a las problemáticas que ya hablamos, de la ¿Mm? falta de suelo, la falta de oferta también para que las familias apliquen sus subsidios. Hoy día vemos que la nueva ley propone zonificaciones con algunos incentivos normativos para que se desarrollen proyectos habitacionales con mayor cantidad eh, eh, de viviendas sociales, por así decirlo. Entonces, el desarrollador va a aumentar un porcentaje dentro de su oferta para aplicación de subsidios del DS-49, por ejemplo, que es son los subsidios para las familias más vulnerables. Con eso esperamos tener mayor oferta y lo más importante, que son, apuntamos a proyectos que estén bien localizados, que es un problema también que hemos visto y que es parte de la integración social que necesitamos en nuestras ciudades. Estas zonas se proponen porque son zonas que van a cumplir con los equipamientos necesarios, con las áreas verdes necesarias, para no tener los problemas y los ejemplos que hemos tenido de años atrás, como lo vemos en Bajos de Mena, por ejemplo, que es el caso más conocido en Puente Alto, donde se construyó mucha cantidad de viviendas sin el equipamiento acorde a ella. Entonces, creo yo que el gran beneficio, uno es que vamos a tener proyectos bien localizados, con buenos accesos, con buenos equipamientos y mayor cantidad de oferta para poder aplicar nuestros subsidios. De esa manera, eh, en campamento, idealmente tener mayores incentivos para que las familias, no nos pase esto que nos pasa mucho en la región de Valparaíso, es que las familias no se interesan en irse a un nuevo proyecto habitacional que no está en su mismo terreno, que ellos están muy arraigados, como comentábamos, por una cuestión cultural, están arraigados a su comuna, y más que a su comuna, sino que a su lugar donde siempre han vivido. Entonces, a lo mejor, si es que generamos proyectos de calidad, con buenos equipamientos, con buenos accesos, la familia realmente se pueda interesar. Y lo otro es que efectivamente los montos de los subsidios se puedan aplicar en esos proyectos habitacionales, que es un problema que también estábamos viendo hoy día, que no hay oferta y que esperamos con esta ley pueda haber oferta disponible. Eso en términos generales, creo yo, van a ser los beneficios. Hay que ver hoy día cómo se lleva a la práctica, pero es el espíritu de la ley. Perfecto. ¿Y ustedes definen localización con respecto a seguir dentro de la periferia, estar en el pericentro de la ciudad o tiene que ver más con acceso a infraestructura, como ya mencionaste, áreas verdes y cosas similares? No, es un mix de estas condiciones. Lo principal, los principales objetivos es tener una buena localización, buenos accesos y buenos equipamientos. O sea, son zonas que van a tener toda la infraestructura necesaria, van a estar dentro de los territorios operacionales, por ejemplo, de las empresas sanitarias. Perfecto. Y dada esta respuesta, ¿cuáles crees tú que son los desafíos futuros de la política de vivienda en Chile? ¿Va a seguir siendo el déficit cuantitativo o también estamos empezando a pensar en escalas un poco superiores y ya no es solo la generación de vivienda, sino el trabajo a nivel de barrio y todo lo que ello conlleva como desarrollo económico, mayores oportunidades, estar en zonas de acceso a servicios sanitarios, es un tema de calidad? Mira, yo creo que es un mix de cosas, porque hemos visto que hay distintas situaciones. O sea, creíamos que el tema cuantitativo lo veníamos solucionando. Creo yo hoy día nos queda mucho todavía porque lo que vemos, el fenómeno de las nuevas tomas, responden a eso.
a que este déficit cuantitativo sigue ahí, sigue siendo una preocupación y tenemos que apuntar a combatirlo. Creo yo que hay medidas muy buenas y que tienen que seguir desarrollándose eh, de mejor manera, complementándolo con lo necesario, que son los subsidios de arriendo, por ejemplo. La solución transitoria, sobre todo para las familias jóvenes que antes siempre apuntaban a la solución definitiva, al paso directo, no sé, poniendo un caso extremo, las familias jóvenes por lo general son las que mayormente viven en campamentos, pero si nos vamos a un caso extremo, lo que pasaba años anteriores es que un joven, no sé, una familia con los padres de alrededor de 30 años se tomaban un terreno, vivían cerca de 8, en algunos casos como la región del Paraíso, están dispuestos a vivir más años ahí si la solución es en el mismo terreno, y luego pasaban directo a la solución definitiva. Lo que propone hoy día las políticas del ministerio es que los jóvenes tengan un paso previo por un subsidio de arriendo, que de esta manera les sirva como transición, uno, para aprender a vivir en una solución habitacional definitiva con toda la normativa, cumpliendo toda la normativa que corresponde, y lo otro es generar incentivos para que la familia que pasa por este paso previo, que es el arriendo, a lo mejor tenga un beneficio y tenga mayor facilidad en obtener después un subsidio habitacional. Yo creo que ese tipo de herramientas, de instrumentos que generen incentivos hacia la familia, van a ir agarrando cada vez más vuelo. Y lo mismo que los subsidios para la atención del déficit cualitativo, que vemos que va a ser cada vez mayor. Hay segmentos medios que viven en departamentos, hoy día vemos los guetos verticales, los problemas que han significado, la mantención de ascensores, por ejemplo. Estos van a ser problemas que se van a ir viendo cada vez más durante los próximos años. Hoy día los guetos verticales, claro, el problema es la densidad, pero quizás en los próximos años van a ser familias que no van a ser capaces de a lo mejor de mantener eh, los ascensores o no sé, las áreas comunes de esos edificios. Entonces son políticas que tienen que apuntar hacia allá. En el déficit cualitativo yo creo que hay mucho por hacer, es una política que debería ir creciendo y ir renovándose cada vez más en el tiempo. Y en el déficit cuantitativo, hoy día tenemos que, considerando lo crítico del presupuesto del país, hay que hacer un esfuerzo, esto es una opinión personal, con generar mayor inversión, mayor cantidad de proyectos habitacionales, mayor desarrollo, sobre todo durante estos próximos años, para a futuro de nuevo ver los resultados de que efectivamente se haya disminuido este déficit cuantitativo y podamos continuar con las políticas de un déficit más bien cualitativo y con un parque habitacional eh, acorde a lo que el país, creo yo, debería tener durante esta época. Y dentro de estas variables, ¿los instrumentos de planificación territorial juegan un papel preponderante o es un tema más de política como tal de vivienda? No, de todas maneras, o sea, los instrumentos de planificación territorial, hay muchos que se han quedado en el pasado, hemos visto lo difícil que es a veces de hacer una modificación de un plan regulador. Yo creo que las leyes relacionadas a todos estos instrumentos tienen que ir replanteándose y modificándose eh, según la realidad que estamos viviendo y según las nuevas realidades que seguramente vamos a ir viendo durante los próximos años. Yo creo que en términos generales, en todo ámbito, la pandemia va a ser una lección y vamos a vivir en un nuevo país, en un nuevo mundo y que va a afectar todos los rubros. Entonces yo creo que el tema de las políticas habitacionales, los instrumentos de planificación urbana, van a tener que ir replanteándose e ir de la mano con este nuevo país en el que vamos a vivir. Perfecto. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir toda tu experiencia. El tiempo se pasó volando, estuvo muy entretenida, dinámica la conversación, así que muchas gracias por todo. Muchas gracias a usted, Ignacio. Gracias por invitarme. Espero no haber dado la lata y que ya he respondido a todas sus consultas. No, Muchas por gracias. favor, todo clarísimo. Y para quienes nos están viendo, también muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Y como siempre, quedan todos invitados para más Diálogos Piensa todos los jueves a las 20 horas. Muchas gracias a todos.